24 de septiembre de 2021, fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado La Santa y el Asesino. Más de 400 reclusos de la cárcel de Mansilla de las Mulas en León, España, algunos de ellos musulmanes, le enviaron una carta al obispo diocesano en el año 2003 para solicitar la visita a la prisión de las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús. Se pudieron realizar 4 celebraciones por grupos con las reliquias de Santa Teresita. Hace 2 años, con motivo de la visita de las reliquias de la Santa a Escocia, el arzobispo de Glasgow, Monseñor Philippe Tartaglia, en la cárcel de Barlini, le contaba a los reclusos que cuando Teresita tenía 14 años, antes de entrar al convento, oró intensamente por la conversión de un prisionero que había asesinado a 3 mujeres, incluyendo a una niña, en 1887 en París. El asesino nunca reconoció su culpa, ni mostraba ningún signo de arrepentimiento. Pero ante pruebas tan contundentes en su contra, el acusado, de nombre Henry Pranzini, fue condenado a la pena de muerte. Teresita seguía orando por él y por las mujeres que habían sido víctimas de tal atrocidad. El día de su ejecución, Pranzini fue conducido al cadalso y cuando ya iba a ser ejecutado, pidió al capellán de la prisión que le diera un crucifijo. Cuando el sacerdote le entregó el crucifijo, el asesino lo besó 3 veces, en las heridas de las manos, en el costado y en los pies, y luego lo retuvo contra su pecho. Santa Teresita, cuya fiesta se celebra el próximo 1 de octubre, decía muy emocionada que con ese gesto este hombre se había arrepentido de sus crímenes y su alma fue a recibir el abrazo misericordioso de aquel que declara que en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Por esta conexión espiritual de Santa Teresita con este prisionero, los reclusos que conocen la historia de cualquier denominación religiosa que sean, son muy devotos de esta santa, que es junto con San Francisco Javier, patrona universal de las misiones. Y cuando las reliquias de Teresita llegan a un país, una de sus visitas obligadas es al menos a una de las cárceles. Monseñor Tartaglia, el obispo escocés, explicaba a los reclusos que Santa Teresita se hizo conocida no por hacer grandes cosas, sino por seguir un caminito de santidad que consistía en hacer todos los días, como la Virgen María, pequeños gestos de bondad para con los más pequeños y necesitados, ofreciendo al Señor sus alegrías y sus penas cotidianas. Hoy se celebra en la iglesia la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de quienes están encarcelados, secuestrados y desaparecidos. Esta devoción nació en el siglo XIII, cuando la Virgen se le apareció a Pedro Nolasco, un comerciante de origen francés, quien se había establecido en Barcelona. Esta aparición de la Virgen sucedió en 1218. Le manifestaba a Pedro Nolasco, un fiel devoto de la Madre de Dios, su preocupación por los cristianos que estaban siendo llevados como prisioneros, prácticamente en calidad de esclavos, hacia diversas regiones del África. En los pueblos costeros del Mediterráneo,
Los moros se dedicaban a saquear sus poblaciones y a secuestrar a sus moradores, que por lo general eran cristianos, que luego eran sometidos a trabajos forzados y a diversos maltratos físicos y psicológicos. Algunos de estos prisioneros perdían la fe porque sentían que Dios los había abandonado a su suerte, y otros eran obligados a volverse musulmanes. Para recuperar su libertad, estos prisioneros debían pagar una alta suma de dinero que no tenían. Pedro Nolasco, con sus propios recursos, pagaba la cuota que exigían los moros o los intercambiaba por mercancías. Cuando sus recursos se agotaron, Pedro inicia la organización de una comunidad dedicada al rescate de los secuestrados. Para eso tuvieron que conseguir el dinero necesario para una labor que se volvía cada vez más complicada, porque los moros, además de dinero, comenzaron a pedir tierras. La comunidad inicialmente se llamó Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos. Con el tiempo se conocieron simplemente como mercedarios. Sus miembros, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, tenían que hacer un cuarto voto que consistía en comprometerse a dedicar su vida a la liberación de los esclavos que habían sido secuestrados y que estaban en peligro de perder hasta la fe. Muchos de ellos, cuando los recursos se agotaban, se ofrecían a quedarse como esclavos, con tal de que liberaran a algunos de los cristianos que estaban más débiles de cuerpo o tenían más peligros para su alma. Una pregunta para compartir en familia. ¿Conocen ustedes apóstoles, hombres o mujeres, que se hayan dedicado a la atención espiritual de los prisioneros o a la liberación de personas secuestradas? Unámonos a esta plegaria a Nuestra Señora de la Merced en forma de poema, escrito por el sacerdote marianista José Luis Martínez. Virgen de la Merced, Madre piadosa, que a todos tus mercedes siempre ofreces, y en nuestro corazón siempre floreces, con aroma sutil de pura rosa. Virgen de la Merced, Madre amorosa, que siempre ante tus hijos te enterneces, que obtenga tu merced mi alma 1000 veces, que está de tu merced menesterosa. Virgen de la Merced, nadie se asombre de ver que igual que ayer, también hoy día ofrece libertad a todo hombre. Concede esa merced y esa alegría a cuantos veneramos hoy tu nombre, la merced de tu amor y cercanía. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.